Chicago, invierno de 1977. Un incendio consume lentamente un apartamento en Pine Grove Avenue. Cuando los bomberos entran, descubren una escena imposible de olvidar. Una mujer asesinada brutalmente, un cuchillo incrustado en su pecho y un crimen que parecía no tener solución. Pero meses después, cuando la investigación estaba prácticamente muerta, alguien comenzó a hablar, o más bien, algo. Una mujer aseguró estar poseída por el espíritu de la víctima, y lo más aterrador es que el supuesto fantasma sabía detalles que nadie más conocía. Bienvenidos a la Aquelarre de Medianoche, donde los relatos se entrelazan con el misterio. Hoy les contamos el caso de Teresita Baza, el asesinato que, según muchos, fue resuelto por una voz desde la tumba. Teresita Baza nació en Filipinas en 1929. Era inteligente, reservada y extremadamente organizada. Como muchos filipinos de la época, emigró a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Terminó trabajando en el hospital Edgewater en Chicago como terapeuta respiratoria. Sus compañeros la describían como alguien seria. No era muy sociable, pero sí amable y educada. Vivía sola en un departamento ubicado en Lincoln Park, una zona relativamente tranquila de Chicago. Y aunque su vida parecía completamente normal, el 21 de febrero de 1977, todo cambió. Aquella noche, Teresita terminó su turno en el hospital y regresó a casa. Preparó su cena y comenzó a hacer llamadas telefónicas. La primera llamada ocurrió alrededor de las 7:10 de la noche. Duró unos 20 minutos. Durante la conversación, Teresita mencionó algo muy extraño. Dijo que esperaba la visita de un hombre. Poco después, realizó una segunda llamada con una amiga llamada Ruth Lloyd. Esa sería una de las últimas veces que alguien la escucharía con vida. Horas después, vecinos del edificio comenzaron a notar olor a humo. Primero pensaron que alguien estaba cocinando, pero el olor se volvió cada vez más fuerte. El conserje llamó al 911, aproximadamente a las 8:40 de la noche. Los bomberos llegaron al apartamento 15B y lo que encontraron fue aterrador. Dentro del apartamento encontraron el cuerpo de Teresita Baza. Estaba desnuda, tirada en el suelo y con un cuchillo de carnicero clavado en el pecho. Su ropa estaba dispersa alrededor del cuerpo. Encima había un colchón parcialmente incendiado. La escena era brutal. Al inicio, la policía sospechó que podía tratarse de un ataque sexual, pero la autopsia descartó esa teoría. No había señales de agresión sexual. Eso confundió aún más a los investigadores. ¿Por qué desnudar el cuerpo? ¿Por qué incendiar el colchón? Todo parecía un intento desesperado por destruir evidencia. La policía entrevistó a compañeros del hospital, familiares y amigos, pero nadie conocía enemigos. Nadie habló de amenazas. Nadie tenía sospechosos. Y poco a poco, la investigación comenzó a enfriarse. Pasaron varios meses sin avances importantes, hasta agosto de 1977. Fue entonces cuando algo completamente inexplicable comenzó a suceder. Una compañera de trabajo de Teresita llamada Remy Chua empezó a tener sueños extraños. En ellos, veía a Teresita intentando hablarle, desesperada, como si quisiera algo importante. Pero después los sueños se volvieron más intensos. Según el esposo de Remy, el doctor José Chua, ella comenzó a entrar en estados de trance y durante uno de esos episodios ocurrió algo perturbador.
El doctor Chua afirmó que encontró a su esposa hablando en Tálago, con una voz distinta. Entonces escuchó estas palabras. Doctor, necesito su ayuda. El hombre que me asesinó sigue vivo. José le preguntó quién hablaba. Y la respuesta fue: Soy Teresita. Imaginen escuchar eso en plena madrugada. Al principio, José pensó que podía tratarse de estrés o algún trastorno psicológico. Pero los episodios continuaron. Y cada vez las supuestas posesiones daban más información. Durante uno de esos trances, el supuesto espíritu señaló directamente a un hombre, Alan Showery. Showery había trabajado temporalmente en el hospital Etherwater. Además, había ido anteriormente al departamento de Teresita para instalar un televisor. Según la voz, Alan había intentado robar joyas y cuando Teresita lo descubrió, la asesinó. El espíritu también mencionó detalles muy específicos. Dijo que algunas joyas provenían de Francia y habían sido regalo del padre de Teresita. Y aseguró que Alan había entregado un collar de perlas a su novia. El doctor Chua decidió contactar a la policía. Los detectives Joseph y Lee Aplin aceptaron escuchar la historia, aunque totalmente incrédulos. Sin embargo, hubo algo que llamó su atención. En la habitación de Teresita habían encontrado una nota que decía: conseguir boletos de teatro para A.S. Cuando revisaron empleados del hospital, descubrieron que Alan Showery coincidía perfectamente con esas iniciales. La policía investigó más a fondo y allanó el apartamento de Alan. Y ahí encontraron joyas pertenecientes a Teresita Basa. Pero lo más perturbador fue el collar. Exactamente como había dicho la supuesta posesión, Alan se lo había regalado a su novia. El caso explotó en los medios. Los periódicos lo llamaron el juicio de la voz desde la tumba. Alan Showery compareció ante la corte en octubre de 1978. El juicio comenzó oficialmente en enero de 1979 frente al juez Richard Fitzgerald. La cobertura mediática fue enorme. Cámaras de televisión, periodistas, titulares sensacionalistas. Todo el mundo quería saber: ¿realmente un fantasma ayudó a resolver un asesinato? Aunque los testimonios paranormales no fueron utilizados directamente como evidencia legal, sí llevaron a descubrir pruebas reales. Y finalmente, Alan fue condenado. Hasta hoy el caso sigue dividiendo opiniones. Los escépticos creen que los Chua simplemente sospechaban de Alan y usaron la historia paranormal para llamar la atención de la policía. Pero otros creen algo mucho más aterrador: que Teresita Basa realmente regresó para señalar a su asesino. Porque al final hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Cómo conocían detalles tan específicos que nunca se hicieron públicos? Tal vez nunca lo sabremos, pero una cosa es segura: pocas historias son tan inquietantes como para pensar que incluso después de morir, alguien puede seguir buscando justicia. Si les gustó este episodio, síganos para más historias de crimen, misterio y fenómenos inexplicables. Así concluimos nuestra travesía nocturna. Hasta el próximo conjuro. Y recuerden, hay voces que jamás dejarán de escucharse. Buenas noches.